Uno de los aspectos más importantes a la hora de aprender un idioma es entender a las personas que lo hablan. Para eso, lo mejor es practicar la comprensión oral. Escuchar y escuchar a personas nativas hablando ese idioma. Y para eso, ¿cuál es la mejor manera de hacerlo? Hoy vamos a hablar de un tema que me parece muy interesante: el entrenamiento de comprensión oral a través de podcasts. A la hora de aprender un idioma nuevo, es muy común estudiar la gramática, el vocabulario y las reglas de ortografía. Para eso, es importante leer y escribir. Sin embargo, es muy común pasar demasiado tiempo en estas dos áreas. Es normal ser experto leyendo y escribiendo textos, pero a la hora de escuchar una conversación no se entiende mucho de lo que están hablando. Ese problema es muy común y también me pasó a mí. Por eso, un día decidí intentar algo nuevo: pasar menos tiempo estudiando las reglas del idioma y más tiempo escuchando conversaciones reales entre hablantes nativos. Y la mejor forma que encontré para hacer esto fue a través de podcasts. Después de muchísimo tiempo escuchando podcasts, escuchando más de 200 horas, aprendí varias cosas interesantes. En primer lugar, entender mejor los sonidos del idioma permite a uno hacer mejor los sonidos del idioma. Cuando uno se entrena para escuchar, también se entrena para hablar. En segundo lugar, yo no estaba para nada acostumbrado a escuchar conversaciones de nativos. Y los podcasts me permitieron entrenarme en algo que uno solo se entrena cuando viaja al país donde se habla el idioma que uno aprende. Por eso, tuve una sorpresa cuando recibí mi examen DELF B2 de francés. Obtuve la máxima calificación posible, 25 sobre 25, en la producción oral, hablar y conversar. Y casi no practiqué hablar en francés. Veamos algunos ejemplos de podcasts. En Spotify, Audible o Apple Podcasts hay un montón de podcasts excelentes para practicar español para principiantes o intermedios. Aquí van algunos ejemplos. El podcast de Story Learning Spanish, Unlimited Spanish Podcasts with Oscar, Español con Juan. Los podcasts para hablantes nativos son más difíciles de entender, pero son mucho mejores para obtener los beneficios de los que hablábamos antes. Una buena forma de encontrar buenos podcasts es buscar los 100 podcasts más escuchados en España, México, Colombia o cualquier otro país hispanohablante. Dentro de estos hay varios tipos, pero generalmente se dividen en dos grupos: formales e informales. Los formales suelen ser de noticias, historia o política. En general, la gente usa un vocabulario más formal y habla un poco más lento y más claro. Son ideales para comenzar con contenido nativo. Aquí van algunos ejemplos. Hoy en la historia, penitencia, palabra plena. Los informales son bastante más difíciles de comprender. Suelen ser de comedia o estilo de vida y en general son dirigidos por personas más jóvenes que hablan con vocabulario más informal, más rápido y más descontracturado. Aquí van algunos ejemplos. Nadie sabe nada, la cotorriza, paren la mano. Veamos algunas ventajas de usar podcasts. Contenido nativo. Siempre hay que intentar usar contenido de hablantes nativos. Naturalmente, es mejor comenzar con contenido para principiantes, donde la gente habla más claro y es más fácil de entender. Pero lo más rápido posible es mejor pasar a podcasts de hablantes nativos, no dirigidos a estudiantes, sino a otros hablantes nativos. Falta de imágenes. La única forma de entender un podcast es escuchando. En una conversación, por ejemplo, hay otras formas de entender lo que pasa: mirando la cara, los gestos, la actitud. Todo eso no existe en un podcast. Hay que confiar en el oído. Comodidad. Algo fantástico de los podcasts es que no requieren demasiada atención. Es muy adaptable a cualquier situación. Lo podemos hacer mientras hacemos cualquier otra cosa. En tiempos donde estamos haciendo algo que no requiera demasiada atención, como conducir, un podcast es perfecto. Posibilidad de elegir nivel de aprendizaje.
Hay muchísimos podcasts disponibles para elegir en Internet. Tenemos que encontrar uno que cumpla 3 condiciones: ser de hablantes nativos, ser entretenido para nosotros y acorde a nuestro nivel. Si ya escuchan podcast, cuéntenos en los comentarios y díganos qué opinan de esta forma de aprender. Y como siempre, lo más importante es seguir practicando y disfrutando. Hasta la próxima.